los primeros cristianos, fue el cristianismo más puro. Acuérdense que nuestro enemigo siempre, al pueblo de Dios, odia, ¿no? En el antiguo Israel siempre hubo cosas hacia ellos, los llevó a la infidelidad, ¿verdad? Con los ídolos, y ahora la iglesia siempre buscó la manera de destruirla. Y una manera ¿sabe cuál es una de las maneras? Y esto es una táctica de guerra, lo escribió Sun Tzu en el arte de la guerra también. Pero ¿sabe cuál es una de las tácticas de guerra para destruir a su enemigo? Dividiéndolo desde adentro. Es decir, sembrando eh, discordia, envidia desde adentro. Jesús mismo dijo, antes de que Sun Tzu escribiera el arte de la guerra, Jesús dijo que una casa dividida, ¿qué? No prosperará. O sea, no podemos estar de desacuerdo todos. No, es que yo soy de Apolo, yo soy de... No, 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 o sea, o somos de Cristo o no somos de nadie. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué explico esto? Porque a lo mejor el enemigo es muy astuto, hermanos, y por ahí muchos se les ha metido y muchos por eso no, yo me salí porque la iglesia ya no existe, la verdadera iglesia, yo soy la iglesia de mi casa y yo soy, y no se congregan y ahí tienen ahí tienen su Biblia y ahí cosas bien raras. Bueno, lo digo para que nosotros debemos entender que hay cosas que estuvieron mal en la historia, claro que sí, pero acuérdense que al final del día fueron seres humanos también. Y no solo ellos se equivocaron, los hombres que Dios, los héroes de la fe, ¿se acuerdan? Bueno, no se acuerdan porque no estuvieron en la serie, pero la serie que les dimos a los jóvenes que hablamos de los héroes de la fe, todos ellos Dios los usó, pero así como tuvieron fortalezas, tuvieron debilidades. ¿Por qué? Porque al igual que usted y yo, ellos eran personas normales, no tienen superpoderes, no atravesaban muros, no, nada de eso, no. Bueno, incluso Dios no dejó los episodios oscuros de esos hombres sin decirlo. Elías tuvo miedo, ¿se acuerdan? Elías estuvo ahí en la cueva y andaba todo, después de que mató a los profetas de Baal, se andaba ahí escondiendo en la cueva. Pues Moisés, antes, ¿verdad? Primero mató al egipcio y luego ya cuando estuvo allá, pues le pegó a la roca, ¿se acuerdan? Y les gritó, ustedes rebeldes, David, este, pues no se diga Sansón, ¿verdad? Que le dio un llamado y lo desperdició. En fin, eh, podríamos decir varios ejemplos, pero ¿por qué? ¿Por qué se dejan esas historias así? Porque Dios nos recuerda que al final del día, aunque ellos son ejemplos en algunas cosas, el único perfecto, el único que no falla es Dios. ¿Ok? Entonces, en medio de todo esto que podemos leer de la historia, pues nosotros tenemos que dar gracias a Dios porque aunque en medio de todas las debilidades humanas, Dios preservó las verdades de su palabra hasta el día de hoy, para que el Evangelio pudiera llegar hasta el día de hoy. Amén. Bueno, dicho esto, fíjense, vamos a hablar de un personaje que ya habíamos mencionado, que fue Zwinglio. Ya la semana pasada, la clase pasada hablamos de él. Pero fíjense, una vez que las reformas de este personaje de Zwinglio se pusieron en marcha en Zurich, una de las preguntas más apremiantes que enfrentaron todos los reformadores fue el alcance de la reforma. ¿Cuánta reforma es suficiente? Algunos de los partidarios más cercanos a Zwingli juzgaron que era incoherente con su propio pronunciamiento de la reforma. Llegué a no confiar en ninguna palabra tanto como en las que procedían de la Biblia. Si veía una enseñanza que podía soportar la prueba, la aceptaba. Si no, la rechazaba. Esencialmente, Zwinglio estaba diciendo esto, que si no está en la Biblia, entonces no la acepto. Bueno, dentro de todo lo que pudiéramos decir de los reformadores y de todas las cosas que ellos hicieron, algo que tenemos que mencionar porque así fue, es que se buscó regresar a lo que fueron los principios de la iglesia, a las creencias, ¿verdad? A las creencias, por decirlo así, primitivas de la iglesia. Y antes de que sucedieran tantas cosas, antes de que la iglesia fuera como se convirtió en el catolicismo y todo eso. Pero, pero a pesar de todo eso, pues hubo muchas cosas ahí contra las que ellos tuvieron que luchar. Pero en medio de todo eso, Dios permitió todo eso para que se pudiera preservar las verdades. Acompáñame a leer Mateo capítulo 16 y después de esto vamos a orar para ponernos en las manos de Dios, terminando esta introducción. Mateo capítulo 16, fíjese lo que dice ahí. 16, 18 de Mateo.
Creo que todos ya sabemos qué es lo que estaba pasando, ¿verdad? Bueno, yo lo voy a leer a la Reina Valera. Vamos a poner Reina Valera después, porque luego... ok. Dice 16:18 de Mateo, dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y qué dice? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Acompáñame a hacer una oración para poner este tiempo en las manos del Señor. Amén. Oremos. Dios Padre, damos gracias en esta tarde una vez más porque nos permite estar aquí para reunirnos, para aprender, para seguir aprendiendo las lecciones de la historia de la iglesia, también de las lecciones de que tu palabra nos da al respecto de todo esto, porque son muchas cosas que pasaron, pero su palabra siempre es una fuente inagotable de enseñanza, Padre. Gracias porque a través de ella podemos conocer su naturaleza, su carácter y podemos entender que aunque estos hombres tenían toda la buena intención o toda la mejor intención de traer de nuevo las sendas antiguas a la iglesia en esa época, pues tristemente su naturaleza humana pues también se vio reflejada. Tal vez alguno de nosotros, yo lo digo en mi caso personal, tal vez yo no hubiera ni logrado la mitad de lo que ellos hicieron y por eso agradezco, Señor, que tú hayas permitido todo eso. Solamente ayúdanos a tener una mente madura y a todo tomarlo con madurez. Entender que pues se equivocaron en algunas cosas, pero en las cosas que nos aportaron pues también ayúdanos a aprender de todo eso y a nosotros como la iglesia moderna ayúdanos a permanecer fieles a ti y a tu palabra para no caer y no repetir cosas que muchos de nuestros hermanos en el pasado repitieron, cosas por las cuales tu nombre y el nombre de tu santa iglesia ha sido manchado, con lo cual hoy acarreamos hoy en día a los ojos del mundo, pero lo más importante es que a pesar de todo eso lo que va a hacer que nuestra fe brille y que nuestra vida ilumine a la vida de los demás es nuestro testimonio, es nuestra conducta, Señor. Más allá de a quién más seguimos o a quién eternamente hablando, la obediencia a tu palabra es el argumento que nadie, el testimonio es el argumento que nadie jamás podrá refutar, Señor. Te lo pedimos todo eso en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y amén. Bueno, este versículo que acabamos de leer es una promesa del Señor, ¿se acuerdan? Que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia, porque de tiempo y cada generación y de tiempo en tiempo y siempre ha sucedido que cada generación de la iglesia, cada generación de cristianos se enfrentó a diferentes cosas, a diferentes herejías y ya sabemos que hubo los concilios. Bueno, pues ahora durante la época de la Reforma, estos hombres que se levantaron protestaron, ya lo hemos dicho, contra los abusos de la iglesia católica y esto era lo que en ese momento se estaba dando. ¿Okay? Esta generación, en esta época la iglesia le tocó tristemente, ¿verdad? Tener que enfrentarse a sí misma para regresar a las verdades. ¿Okay? Fíjense, retomando lo que decíamos de Zwinglio, su amigo cercano, un amigo de Zwinglio, Conrad Grebel, tomó las palabras de Zwinglio en serio, porque ¿qué es lo que dijo él? Que si no está en la Biblia no lo iba a creer. ¿Qué significa esa frase? Es decir, que si alguien se para aquí y está hablando de Dios, pero no dice un versículo, dice otra cosa, no le vamos a creer. No, esta frase quiere decir, porque hay quienes que interpretan eso de manera a veces muy estricta, ¿no? Quiere decir, o lo que él quiere decir es que si lo que alguien está diciendo o exponiendo o enseñando acerca de Dios, de la naturaleza o el carácter de Dios o de la iglesia, si no estaba sustentado y respaldado por lo que la Biblia dice, no lo iba a aceptar. Eso es un buen principio. Saber y diferenciar y discernir cuando una enseñanza no está basada en la palabra de Dios, cuando no es una enseñanza que esté fundamentada en los principios bíblicos. Eso es muy bueno ejercitarlo y tenerlo bien claro y discernirlo. Saber cuando alguien está diciendo algo que está respaldado por la palabra de Dios y que es guiado por el Espíritu Santo, y cuando no es, o incluso cuando poder ver cuando alguien verdaderamente lo que desea es a través de exponer la palabra de Dios, no es que se haga famoso, no es que el nombre de la persona sea escuchado, sino que la voz de Dios sea la que sea escuchada. Eso es muy bueno tenerlo. ¿Cuál es el problema? Bueno, como en todo lo que ya hemos aprendido y lo que siempre explicamos, todo buen principio llevado a un extremo llega a ser muy peligroso, llega a convertirse en legalismo. ¿Por qué? Porque entonces empezamos a darle lugar más a examinar el sermón del predicador que a recibir una palabra de Dios. Y uno tiene que entender que es importante estar
¿verdad?, bien atentos a todo lo que se dice para recibir la palabra de Dios. Y es cierto que en algunos casos puede haber errores humanos, pero que eso no impide que nuestro corazón esté dispuesto a escuchar la voz de Dios, quien sea que esté hablando. Ahora no vamos a tolerar herejías, 50 minutos de herejías por 10, nada más por 10 minutos de palabra. No, no es el caso. Simplemente es que entender que en algunas ocasiones alguien puede equivocarse, pero nosotros siempre tener la disposición de estar escuchando la palabra de Dios, de recibir algo de parte de Dios. Ya si en algún lugar lo constante no es hablar de la palabra de Dios, o en los sermones lo que más predomina no es la palabra de Dios, sino las anécdotas del predicador o los chistes del predicador, o etcétera, etcétera, bueno, ahí hay un problema, ¿ok? Y evidentemente pues uno tiene que orar, y si alguien está en un lugar en el que la mayoría del tiempo de la exposición de la palabra de Dios, en que la mayoría de la duración del sermón no es una enseñanza, no es palabra, es otra cosa. A veces parecen, ya ver lo que dicen ahora, no parece stand-up, a veces las predicaciones, pues a pura anécdota se la llevan, a pura y me pasó, y a pura receta de que no sé qué. Entonces, y cuando no son sermones cargados de la palabra, entonces ahí hay un problema. Pero nuestra actitud debe ser siempre, cada vez que nos reunamos en la iglesia, venir con la disposición de escuchar y de recibir algo de parte de Dios. ¿Ven? Bueno, digo esto porque, no, hermano, yo sí, yo nomás, el que empiece con su rollo, está bien, hermano, que uno pueda distinguir, ¿ok? Y eso nunca debemos quitarlo. Además, siempre de tiempo en tiempo examinar que no nos gane más el distinguir, o solamente enfocarnos en los errores y no recibir nada nunca de nadie, porque entonces se lleva al extremo y ya nadie nos puede predicar, ¿eh? Se lo digo porque fui de esos. Ya nadie me podía predicar, yo nomás, el único que me predicaba era la Biblia cuando la leía. Y era lo único que aceptaba. Ya nadie me podía predicar, hermano. ¿Y cómo iba yo a crecer así? Entonces es un extremo que hay que evitar. ¿Ok? Bueno, entonces Zwinglio llegó a debatir esta cuestión con Grebel ante el consejo de la ciudad. Se les dijo a Grebel y a sus hermanos suizos que dejaran de discutir el asunto. Grebel respondió desafiantemente cuando bautizó a un adulto. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando aquí? Es que Grebel predicaba sobre el bautismo de adultos. Y él decía algo parecido a lo que decía Zwinglio. Dice que él tomó las palabras y buscó en las escrituras y no pudo encontrar ningún ejemplo de un infante siendo bautizado. Aquí esto es un tema que ha sido de mucha, bueno, no de mucha, pero de bastante controversia dentro de la iglesia. Si es bíblico bautizar a los niños o no es bíblico. Y pues ya sabemos que la tradición del catolicismo, ellos sí bautizan niños. Y algunas ramas del protestantismo aceptan, sobre todo las ramas reformadas que le llaman, que acuérdense que la iglesia ya sabe, ¿no? Se divide en muchas subdenominaciones después de las denominaciones. Y las de corte reformado, ¿no? Ellos por lo regular aceptan el bautismo de niños. Pero en este caso Grebel tenía este tema de que él no. Llegó a la conclusión, por tanto, de que solo debían ser bautizados los que profesan la fe. En torno a Grebel se formó su círculo de amigos. Se hacían llamar los hermanos suizos, ¿ok? Entonces, Zwinglio retomó esto, llegó a debatir esta cuestión con Grebel ante el consejo de la ciudad y se les dijo a Grebel y a sus hermanos suizos que dejaran de discutir este asunto. Grebel respondió desafiantemente cuando bautizó a un adulto. George Blaurock fue el nombre en la casa de su amigo Felix Manz. Este acontecimiento del bautismo de Blaurock se considera generalmente el origen del anabaptismo. El consejo de la ciudad de Zúrich los encarceló inmediatamente y pronunció que permanecerían en la cárcel hasta que murieran o se pudrieran. Fíjense, estos son los extremos a los que uno llega cuando una idea que surge a partir de un buen principio es llevada al extremo. Fíjense hasta dónde esos hombres llegaron, algunos, aún con todo el conocimiento que tenían. Por eso el conocimiento no lo es todo. Poco después de su encarcelamiento, escaparon y huyeron de la ciudad con la certeza de que si volvían a Zurich se encontrarían con una muerte segura. ¿Cómo es posible que siendo miembros de la iglesia yo te voy a meter a la cárcel porque estás haciendo algo que va en contra de una doctrina que yo tengo? O sea, eso no es algo que deba suceder entre cristianos, ¿sí o no? Eso está siendo completamente reprobado, pero bueno, estos episodios sucedieron, hermanos, y ahí están en la historia.
Fíjense, curiosamente se ha sugerido que desde el principio el propio Zwinglio había contemplado la posibilidad de abandonar el bautismo de niños. Esta información la obtenemos del teólogo anabaptista Baltasar Hubmacher en una carta escrita en mayo de 1523, donde afirmó que él y Zwinglio habían discutido personalmente este asunto y que ambos estaban de acuerdo en que los niños no debían ser bautizados hasta que tuvieran edad. Cualesquiera que fueran las dudas de Zwinglio que Zwinglio hubiera tenido alguna vez sobre el bautismo de niños, las resolvió firmemente en el año de 1524. De hecho, un año más tarde, en 1525, hizo arrestar y torturar a Hubmacher, obligándole a retractarse de sus opiniones bautistas y expulsándole de Zurich. Esto ya era un asunto serio. Lo que sucede aquí es con el tema del bautismo. Bueno, pues ya vimos lo que este hombre estaba haciendo, que no es algo justificable, porque hay cosas, bueno, esto a lo mejor lo volvemos a decir en alguna otra clase de teología, de hermenéutica, pero aquí se lo digo, se lo menciono porque se presta. Cuando la Biblia no dice, más bien, bueno, hay que distinguir lo que la Biblia dice literalmente o textualmente de lo que la Biblia enseña. ¿Sí me explico con ese principio? Porque la Biblia no enseña que se deban de bautizar niños. Todas las personas, todos los cristianos que en la Biblia se bautizaron fueron adultos, conscientes, ¿ok? De ahí que la iglesia, los primeros cristianos no bautizaban, se bautizaban mayormente en una edad adulta. Ahora, esto la Biblia no lo dice, pero tengo que mencionarlo de esta manera, pero nosotros tenemos que ahí es donde entra la parte espiritual y el discernimiento. No se tiene con exactitud el punto, ¿verdad?, en el que un niño despierta ya la conciencia del pecado, y ya entiende un poco más. Esto va a depender de muchos factores, hermanos, porque si crecen rodeados de un ambiente muy que solamente le enseñan a hacer cosas que no son para su edad, pues la conciencia se va a despertar más rápido, que hacen que el niño empiece a entender las cosas de una manera adelantado a su edad y pierden la etapa de la niñez. Bueno, no quiero extender mucho aquí porque no es la clase, pero es un debate que ha habido. Entonces, lo crucial aquí es que cuando esto es ambiguo, en este caso lo del bautismo, nosotros debemos descansar en que Dios es el que nos va a guiar. Él es el que nos creó, ¿sí o no? Él es el que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, ¿ok? Entonces, es aquí trabajo de los miembros de la iglesia, ¿verdad?, y orar todos, saber que pues un niño de 5 años no puede ser bautizado porque todavía hay cosas que no entiende a un nivel como lo haría un adulto. El pecado y toda la implicación de la eternidad, todo eso. Eso, aparte, además, debe ser una decisión personal, así como el creer. Porque creer o tener, ¿verdad? Decidir creer es algo que uno decide. Yo decido creer en Dios y entregarme cada día y guardarme para Él. No es algo porque si se hace obligatoriamente, a lo mejor alguna vez a usted le pasó o le ha pasado. ¿Qué pasa si nosotros siempre queremos estar obligando a alguien a hacer algo? Pues lo que pudiéramos rescatar o lo que pudiera, o sea, las peores cosas que puede pasar es que siempre lo haga. Pero va a llegar un punto en que ya no va a querer y podemos salir heridos, ¿sí o no? Podemos salir muy mal. Por eso la actitud en la iglesia no debe ser obligar. Todas las veces que aquellas personas que se apreciaron de ser cristianos y que intentaron imponer o tratar de obligar a alguien su creencia, lo que consiguieron fue todo lo contrario a lo que esperaban. No una buena respuesta. Y bueno, con el tiempo todo eso se ve reflejado. Y aquí en una de estas. Fíjense, vamos a hablar de un hombre llamado Félix Mans, el primer mártir anabaptista. En diciembre de 1526, Félix Mans regresó a Zúrich y fue arrestado de nuevo por los funcionarios de Zúrich. Fiel a su palabra, en enero de 1527, Mans fue empujado, atado de pies y manos desde una barca en el río Limmat y se convirtió en el primer mártir anabaptista de Zúrich. Al oír esta sentencia se dice que Mans declaró: este es el verdadero bautismo.
Y fíjense solamente por esa diferencia doctrinal todo lo que se provocó. Por eso, hermanos, si alguna vez conocemos a alguien que hoy en día, ¿verdad?, no comparte muchas cosas a nivel doctrinal con nosotros, hablando ya como creyentes, tenemos que ser sabios, porque pueden ser muchas razones, a lo mejor donde él creció, la iglesia donde él creció, esta persona haya crecido, no había una sana enseñanza, o haya crecido en un ambiente donde muchos abusos a nivel doctrinal y espiritual, y tenga ideas de Dios pues equivocadas tal vez, o incompletas, que esas son las más peligrosas. Pero nosotros siempre tenemos que aprender a vernos entre todos con los ojos de Dios. ¿Cómo nos ve el Señor? Con amor, con compasión, ¿sí o no? Entonces, si es alguien que está aferrado a su vida, eso sí es diferente, pero por diferencias doctrinales tenemos que tener mucha sabiduría. Obviamente que si alguien va y siempre nos quiere invitar a decir cosas en contra del Espíritu Santo, pues no, ahí sí, no, pues lo que es, obviamente lo que es muy tajante, pues no, pero las cosas secundarias uno debe siempre tratar de tener mucha sabiduría con eso y evitar los extremos. Aquí le faltó sabiduría a Zwinglio. ¿Cómo iba a ser posible que iba a encarcelar a alguien por no estar de acuerdo con lo que creía? Imagínese, hermano. Imagínese que ahorita nos encarceláramos por no estar de acuerdo en lo que creemos. No, pues nadie estuviera aquí, hermano. ¿Verdad? No, eso no debe ser. Ahora, vamos a hablar acerca del bautismo infantil asociado con la ciudadanía. Entonces, ¿cómo se aplica una respuesta tan dura a estos anabaptistas? Bueno, al fin y al cabo, solo están mirando las escrituras y haciendo una interpretación diferente de la cuestión del bautismo. Parte de la explicación descansa en el hecho de que el bautismo de niños no solo era un rito religioso de entrada a la iglesia, sino que también se consideraba un rito cívico de entrada a la ciudadanía del cantón. Ya sabemos que cantón es una región, ¿ok? Como ve, no hay separación entre iglesia y Estado. El propio Zwinglio dijo, una ciudad cristiana no es otra cosa que una iglesia cristiana. O sea, no hay separación entre la iglesia y Estado. Por tanto, el rechazo del bautismo de niños no era solo una herejía religiosa para ellos, sino un acto político de traición para el que la muerte fue visto como el único castigo apropiado. Y hasta ese extremo llegaron, hermanos. Que los encarcelaban y los llegaron a matar por creer que los niños no debieran ser bautizados. Gracias a Dios no nos tocó estar en esa época, ¿verdad? Ahí con el Zwinglio. Imagínense donde le dijeron, no, hombre, no voy a bautizar a mis hijos, vámonos a la cárcel. Pero gracias a Dios eso ya pasó, ¿verdad? Ni no se da aquí. Bueno, esto no lo justifica porque esta idea que ellos tenían está muy errada. Bueno, está bastante inexacta. Pero yo he de explicar por qué tantos católicos como protestantes adoptan este punto de vista. En la Iglesia Católica pues tenía esta idea de bautizar niños. El emperador del Sacro Imperio, Carlos V, convirtió el anabaptismo en un delito capital. En este entorno, el intenso patriotismo, la respuesta suiza a Mans no sorprende realmente. Tanto los católicos como los uriquenses consideraron que la supresión del movimiento anabaptista era una necesidad política mucho más que una mera disputa doctrinal. Los estudiosos estiman que en el siglo que va, de 1525 a 1625, fueron ejecutados, fíjense, entre 1000 y 5000 radicales anabaptistas. Fíjense, pues por no creer en el bautismo de infantes, nada más. Ahora, esto nos lleva a la interacción de la teología y la política. Acuérdense, hermanos, que Dios a los cristianos no nos llamó a ser políticos. ¿Cuántos saben eso? Por ahí andan queriendo, un presidente cristiano. Miren, ¿sabe lo que es una utopía, verdad? Una utopía es como una fantasía, ¿no? Un mundo posible, pero en la fantasía algo que no es posible, algo que no va a suceder. Pero en una utopía o en el mejor de los escenarios que pudiéramos imaginar, sí o no que estaría bien, o que sería de mucha bendición que nuestro presidente, ¿verdad? O la presidente, ¿verdad? Que dicen presidenta, ¿no? Pero bueno, fuese creyente, fuera cristiano, cristiana, ¿sí o no? Que le diera más importancia a la vida espiritual, ¿sí o no? Qué bendición sería, ¿no? O sea, que los trabajos, o sea, no nos iban a prohibir faltar por ir a la iglesia, o que nos iban a meter en las cosas del... Imagínense, hermano, ya hasta voy a llorar aquí. Pero... qué bendición sería, pero ¿cuál es el problema? Que por la naturaleza que tenemos, la iglesia y el Estado no pueden trabajar juntas. Porque va a llegar el momento en el que el corazón de alguien, siempre ha pasado y pasa, prefiera el poder
la influencia, por ambición y empiece a sacrificar lo más importante, la integridad espiritual, por más poder. ¿Me explico? Y eso pasó con la Iglesia Católica. Que eso es lo que ha estado pasando. Ellos están todavía en esto del oscurantismo, pero tener demasiado influencia, eso es demasiado peligroso para una persona. Bueno, entonces eso salió a la luz realmente. Pasó a primer plano en el famoso coloquio de Marburgo en el año de 1529, cuando Zwinglio y Lutero se encontraron realmente cara a cara. La teología zwingliana había tenido un éxito considerable y se había extendido entre los cantones suizos y en el sur de Alemania. El príncipe Lutero, porque ya saben cómo lo tenían, el príncipe luterano, Felipe de Hesse, quería formar una alianza defensiva entre luteranos y los zwinglianos para combatir y estar preparados para responder a los católicos, fíjense. Pero Felipe comprendió que no podía haber una alianza política ni militar sin un acuerdo teológico. Esto, hermanos, parece que no, pero a veces puede mucho y puede más. Estar de acuerdo o en desacuerdo en un punto doctrinal a veces es muy crucial. Pero nosotros tenemos que tener mucha sabiduría aquí en ese punto, ¿no? No llegar a estos extremos. No vamos a aceptar nada más por decir, ¿no? Por llevar la fiesta en paz, no vamos a soportar, tolerar que alguien esté ofendiendo a Cristo y a su naturaleza y a su sacrificio. Eso es muy diferente. Pero no vamos a ir al extremo de quererlos encarcelar tampoco por eso. Así que este hombre, el príncipe Felipe, propuso reunir a Zwinglio y a Lutero para que se encontraran cara a cara en su castillo de Marburgo en octubre de 1529, con el propósito de resolver primero las diferencias teológicas para poder establecer una alianza política militar entre los suizos y los alemanes, porque pues estaban divididos por eso. Lutero, fíjense, aceptó de muy mala gana, según se dice, participar en el coloquio de Marburgo. Zwinglio, en cambio, estaba muy ansioso por conseguir una alianza política, si era posible. Así que Lutero propuso 15 artículos para ser discutidos. Y Lutero se sorprendió de que mientras él y Zwinglio hablaban, llegaron a un acuerdo en 14 de los 15 artículos, fíjense. No se esperaba tanto, ¿no? Pero ya se encontraron que había... Entre los artículos incluían cosas como la Trinidad, el bautismo de niños, la autoridad gubernamental, e incluso cuando se trataba del 15º artículo sobre la Eucaristía, tenían una enorme cantidad de acuerdo. Por ejemplo, sobre la Eucaristía, ambos consideraron o coincidieron en rechazar la transustanciación. Ya saben qué es, ¿no? Que ellos creen, el catolicismo cree que cuando se celebra la misa, la hostia se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte en la sangre. O sea, es como que otra vez lo vuelven a sacrificar. Ellos creen que realmente eso pasa. Bueno, los reformadores esto no lo creyeron y lo rechazaron. Los dos estaban de acuerdo en que Cristo no era resacrificado en la misa. No tendría sentido. Que imagínense cada servicio que bíblicamente no hay respaldo para eso. Pero ninguno de ellos se dio en la cuestión de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Lutero insistió que Cristo estaba realmente presente con y bajo los elementos. Zwinglio respondió diciendo, no, el cuerpo de Cristo está en el cielo y a la derecha del Padre, y por lo tanto solo está presente simbólicamente en la Eucaristía. Zwinglio creía que nada más en la práctica de la Santa Cena, lo que conocemos como la Santa Cena, que ellos también le llaman la comunión, ¿no? Solamente de manera simbólica estaba presente el cuerpo y la sangre, pero no literalmente, porque Cristo corporalmente, literalmente, físicamente, no está aquí. Está espiritualmente en nuestro corazón, pero su cuerpo está en el cielo. ¿Ok? Bueno, el éxito o el fracaso del coloquio dependía de este punto. Cuando no se pudo llegar a un compromiso teológico sobre este punto, la esperanza de una alianza política no se materializó. Lutero resumió el coloquio de esta manera diciendo, es obvio que no podemos tener el mismo espíritu. Fíjense lo que dijo Lutero. Los esfuerzos por terminar esta histórica reunión con una celebración conjunta de la Cena del Señor fracasaron. Las dos partes acordaron dejar de denunciarse mutuamente, pero eso no sucedió. Los zwinglianos y luteranos nunca fueron capaces de llegar a un entendimiento común o a una apreciación
común del otro. Y es lo que, qué triste, porque nosotros como cristianos debemos ser ejemplo de unidad, ¿sí o no? De amor, de paciencia. Hermanos, y a veces estamos más divididos que la pizza del McDonald's. Bueno, no sé si venden ahí pizza. ¿Sí o no? O sea, ¿cómo es posible que creemos en el mismo Dios, ¿verdad? Creemos en la Biblia, creemos en la iglesia, pero aquí no, aquí ya no me hables aquí. Y eso, hermanos, ha sido de mal testimonio a lo largo de la historia de la iglesia para el mundo. ¿Cómo vamos a predicar de unidad? ¿Cómo vamos a predicar de paz? Si al más mínimo desacuerdo teológico ya no te hablo, o te denuncio, o no sé, lo que sea. Obviamente, no podemos obligar a otros a creer lo mismo o creerlo todo de la misma manera porque ni siquiera en las cosas básicas entendemos las cosas de la misma manera a veces, ¿sí o no? Hay quienes entienden o ven desde una perspectiva cosas y otros ven otras que alguien no ve o no entiende, ¿no? Entonces, pero la iglesia está llamada a ser un cuerpo, a estar unidas, a estar unidos todos juntos. Eh, con formas diferentes, porque todos tenemos, bueno, yo parezco ya, ¿verdad? Espada, pero unidos en Cristo, ¿me explico? Pero aquí estos hermanos o primos, quién sabe, pues no se pudieron poner de acuerdo, no pudieron doblegar su orgullo teológico para que floreciera la unidad como hermanos. Tristemente, como fueron hombres de influencia, arrastraron a muchos entre sus pies. Y ese fue un problema y ha sido un episodio muy triste en la historia de la iglesia. Porque ellos pudiendo expandir más el evangelio a otros lugares, solo requería que doblegaran su orgullo. Pero no, prefieren quedarse con su punto doctrinal, con su razón. Prefirieron la microvictoria para su orgullo. Y pues ya ahí quedaron en desacuerdo, ¿no? Pero bueno. Ah, fíjense, vamos a hablar de la muerte de Zwingli y los distintivos teológicos. Y con esto ya terminamos. En el año de 1529 las hostilidades religiosas entre los distintos cantones suizos se recrudecieron. El predicador protestante Jacob Kaiser fue ejecutado como hereje en el cantón católico de Zurich. El activismo de Zwingli sacó lo mejor de sí y convenció a los dirigentes de Zurich para que montaran un bloqueo económico contra los cantones católicos que prohibían predicadores protestantes en sus territorios. Los cantones católicos no protestaron, así que lanzaron un ataque sorpresa contra una Zurich desprevenida en octubre de 1531. Esta llamada Segunda Batalla de Kappel terminó en una derrota decisiva de los zuriqueses. Entre sus heridos en el campo de batalla fue descubierto nada menos que Ulrico Zwingli. Y cuando fue encontrado recibió un golpe mortal y luego, venciendo a un hereje, su cuerpo fue descuartizado, quemado y sus cenizas mezcladas con el estiércol. Poco después se firmó la Segunda Paz de Kappel y que establecía firmemente el principio de que la afiliación religiosa la determinan solo los cantones locales. Bueno, Zwingli es a menudo retratado como el padre de la rama reformada del protestantismo, pero eso aún requiere mayor valoración. Doctrinalmente divergía en puntos distintivos claves con los otros de la rama reformada. Por ejemplo, su doctrina de la providencia hace explícitamente de Dios la causa directa de todo acto humano. ¿Por qué? Porque dice que las causas secundarias no son propiamente llamadas causas. Y a diferencia de cualquier otro gran reformista protestante, sigue su propia e implacable lógica que concluye que Dios es la verdadera causa del pecado humano. Fíjense. Incluso cuando las trayectorias teológicas podrían conducir lógicamente a esta conclusión, otros protestantes se retrajeron de cualquier inferencia que pudiera ser a Dios el autor del mal o el pecado. Calvino, por ejemplo, habló abiertamente de tal punto de vista, no así Zwingli. Y bueno, estas eran cosas que él creyó, ¿no? El problema, hermanos, bueno, lo vamos a ver cuando lleguemos también un poquito a Calvino, porque él tuvo una influencia del humanismo renacentista y vamos a ver qué es eso.
Pero esta es la parte de de los puntos más complejos para la iglesia, ¿no? Pero vamos a ver, cuando lleguemos ahí vamos a hablar y a explicar hasta donde Dios nos alcance, ¿verdad? Al Señor nos conceda por qué incluso también Calvino con su teología hace a Dios el autor del mal. Él prácticamente es lo que al final está enseñando de alguna manera, directa o indirectamente. Bueno, tal vez aún más inusual teológicamente fue su afirmación de que ciertos filósofos paganos morales, según Zwinglio, como Sócrates o Séneca, de alguna manera llegarán al cielo. Fíjense lo que él llegó a decir. La forma en que lo justificaba es, en cierta forma, un poco claro, según se dice, pero él creía que Sócrates, por ser un pensador tan brillante, llegaría de alguna manera al cielo. Esta noción no fue generalmente aceptada por otros protestantes. Fíjense estas ideas que tenía, o esta creencia que tenía. ¿Que Dios podía salvar a un filósofo pagano? Claro, pues que no es imposible. Pero de que haya sucedido, eso ya no podemos saberlo, porque ni Sócrates ni Séneca se habla de que se hayan rendido ante el Dios verdadero y que hayan vivido una vida en hombre. Si usted lee bueno, no hay mucha material de Sócrates para ver de su vida, pero lo poco que hay, pues si uno se pone a revisar, pues uno no es juez porque no es nuestro lugar, pero no podemos asegurar así porque sí, ni de nadie, ¿verdad? Pero en este caso de ellos, pues nada más por ser mentes brillantes, no se llega al cielo por eso. Eso es una especie de gnosticismo. Pero bueno, conclusión, ciertamente las reformas de Zwinglio en Zurich y en Suiza crearon en general un clima en el que la rama reformada pudo desarrollarse. ¿Okay? De ahí, de esta reforma en Suiza, de lo que Ulrico Zwinglio hizo en Zurich, allá en Suiza en aquella época, de todo esto, de ahí surge la rama que entendemos como reformados, los que hoy se autodenominan reformados. Pero ese no es el mismo, pero eso no es lo mismo que decir que fue el padre de la rama reformada, porque como tal, pues no se puede catalogar así. De ahí, después de eso surgió, ¿no? Tal vez sea más prudente ver a Zwinglio como el jardinero que plantó las semillas que hicieron posible el crecimiento ya más adelante de la rama reformada. Aunque a veces se lo quiere catalogar como el padre de la rama reformada, no necesariamente. Pero después de lo que él hizo y de lo que pasó allá en Suiza en aquella época, pues esto como lo que ya explicamos, esto hizo que con el tiempo se desarrollara o emergiera la rama que hoy se conoce como reformados. Entonces, pero bueno, y mucho de lo que Zwinglio creía, esto lo adoptan también los reformados, ¿no? Ya dijimos cosas como el bautismo y eso, pero lo adoptan y lo aceptan también, porque así se creció ahí. Pues, pero bueno, hasta aquí nos vamos a quedar. Si Dios permite, ya vamos a entrar la próxima clase de la historia. Vamos a empezar ya a hablar de Calvino, el reformador occidental. Calvino hizo muchas cosas y vamos a ir aprendiendo qué fueron, ¿no? ¿Listos para aprender la siguiente? Bueno, entonces hasta aquí nos vamos a quedar y si nos permite nos estamos viendo el sábado, ¿verdad? A las 5:30 y el domingo para venir a adorar a Dios. Vamos a orar para terminar y entregar este tiempo al Señor y nos estamos viendo, mis hermanos. Oremos. Dios Padre, damos gracias en esta hermosa tarde, ya noche, porque has guardado nuestras vidas y nos has permitido estar aquí. Hoy queremos reconocer delante de ti, Padre, que pues nos gozamos en que pues en medio de todas estas cosas, muchas cosas que se desarrollaron hoy han sido de bendición para nosotros. Tristemente, muchas otras cosas que hicieron estos hombres nos dan una lección, pero no de ejemplo para seguir o imitar, sino para no hacer, Señor. Pero gracias te damos porque de todo aprendemos, pero sobre todo de tu palabra y aprendemos de ti. Ayúdanos, Señor, a tener una actitud delante de ti correcta y de todo lo que vemos y leemos de los reformadores, Señor, a aprender cuáles son las cosas que como cristianos hoy en día debemos reflejar de tu carácter y cuáles no. Las cosas que no te agradan, Señor, actitudes que estuvieron en muchos de ellos. Tristemente, ellos, por ser figuras de mucha influencia, pues se llevaron a mucha gente entre sus creencias, entre sus movimientos. Pero a nosotros, Señor, si tú nos das la oportunidad de ser parte de un grupo, de trabajar con alguien y
Ayúdanos a mostrar tu carácter y no buscando imposición, obligándolos a creer, ni nada de eso, Señor. Simplemente con nuestro testimonio mostrar quién eres tú. Tú harás lo demás, tú eres el que convence, tú eres el que transforma, tú eres el que cambia, tú eres el que sana, tú eres el que alivia, tú eres el que sustenta. Nosotros ayúdanos a aprender a ser esos fieles sembradores de tu palabra, nada más. Porque el crecimiento el crecimiento verdadero proviene de ti. Tú eres el que lo das, Señor. A nosotros nos toca solamente creer y confiar en que tu palabra tiene el poder de transformar un corazón. A aquellos que creen, a nosotros enséñanos a cumplir nuestro papel como fieles sembradores, Señor, y esparzores de tu palabra, no ninguna otra cosa más, sin querer nada más sonar elocuentes o inteligentes para que se atraigan, no, simplemente creer que con decirlo, con exponerlo, tu Espíritu Santo convence a aquellos que escuchan, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y también que nos lleves con bien a nuestros hogares, guárdanos en el camino de regreso de toda falla mecánica, Padre, tu accidente, Señor, guárdanos en nuestro camino, guarda nuestra salud y te pedimos que cuides nuestra casa, nuestra familia, nuestro hogar en lo que regresamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y